¿qué encontramos ahora? Un proceso de continuidad, me parece a mí, con León XIV, pero también con transformación al mismo tiempo. Continuidad, transformación. León XIV, el nombre hace alusión a esta especie de búsqueda de lo social, pero no necesariamente va hacia la izquierda. No entiendo un poco la necesidad, ¿no?, de las sociedades de exigirle radicalidad o exigirle progresismo a la Iglesia Católica. El catolicismo es ya una institución conservadora. Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, un programa donde conversamos temas importantes y presentamos posturas de voces emergentes. Yo soy Eder Guevara y hoy quiero presentarles a la nueva coconductora de El Desfiladero, Jocelyn Morales. Jos. Hola, muy buenas noches a todos. Todo un gusto estar aquí en El Desfiladero, ser la nueva coconductora aquí en compañía de Eder y pues vamos a comenzar. Nuestro tema para arrancar con esta nueva temporada es el reciente cónclave y la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica. Acaba de concluir el más reciente evento para elegir al nuevo líder espiritual de los católicos y mandatario del Estado Vaticano. Él es el tercero del siglo XXI. Se reunieron 135 cardenales de todo el mundo para discutir el liderazgo de una de las mayores y más poderosas instituciones religiosas que existen. Aunque la mayoría proviene de Europa, como desde hace siglos, también hubo representación de otros países. En efecto, 23 cardenales son originarios de Asia y los creyentes de América Latina cuentan con 21. El mismo Papa Francisco fue el primer sumo pontífice no europeo en varios siglos y el primero de América en toda la historia. Y a partir de ahí, al Papa Francisco le gustó eso de ser pionero y abrir brecha. Así es, el papado de Francisco representó un cambio en cuanto a la postura sobre diversos temas, como la diversidad sexual, la corrupción dentro de la institución y los escándalos de abusos al interior de la iglesia. Francisco recibió una iglesia que se encontraba en una crisis y trató de resolverla con lo que algunas personas llamarían una visión de izquierda. En realidad el Papa fue leal a la tradición nuestroamericana de la teología de la liberación. La pregunta es si el nuevo pontífice continuará con la tendencia social o habrá un viraje conservador. ¿Fue el papado de Francisco una verdadera transformación de la institución más antigua de Occidente o solo una etapa necesaria? No solo se trata de ver qué tendencia ganó con este último cónclave, con la elección de León XIV. Lo cierto es que Francisco había designado a 108 de los cardenales que participaron en el cónclave. Como has dicho, la cuestión es de fondo, entender si acaso representa una nueva espiritualidad y de qué manera podría impactar a la Iglesia Católica de México. Y precisamente de eso va nuestra historia en redes, porque el nuevo Papa ya dio su primer discurso dominical y es mucho lo que podemos decir y discutir sobre sus palabras, donde la paz toma protagonismo, declaraciones que desde luego ya han hecho eco en redes sociales como X, antes Twitter. Así es, el discurso dice así. Me causa mucho dolor lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que cese inmediatamente el fuego. Que se dé ayuda humanitaria a la extenuada población civil y que se liberen a todos los rehenes. No se necesita ser católico para conmoverse con las palabras del Papa León XIV. En apariencia, su discurso habla de un compromiso fuerte con la paz en tiempos de guerra, pero más allá de las palabras, ¿qué rumbo y qué dirección política seguirá el Vaticano? Claro, falta ver qué postura toma la Iglesia en los lugares donde están los conflictos en cuestión y si seguirán las reformas contra la corrupción y el abuso. La discusión es esta. ¿Habrá sido el legado de Francisco una transformación verdadera en la Iglesia? ¿Continuará la tendencia hacia la Iglesia social con el nuevo Papa? ¿Qué implicaciones tiene la llegada del Papa León XIV en un momento de crisis donde el autoritarismo ha recuperado fuerza?
Y para hablar de esto nos acompañan nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Valeria Fontés, investigadora y filósofa de la UNAM. Juan Manuel Contreras, doctor en filosofía, experto en religiosidad desde la filosofía de la liberación y la teoría decolonial. También actualmente es responsable de la coordinación del Departamento de Investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos. Y en la llamada entrante, desde Guadalajara, Jalisco, nos acompaña Noé Torres, doctorante en Ciencias Sociales de la UDG. Hola, Noé. Bueno, mucho gusto. Para analizar este fenómeno, me gustaría iniciar contigo, doctor Juan Manuel, sobre este momento de transición del lamentable fallecimiento del Papa Francisco y la llegada del Papa León XIV. ¿Logró el Papa Francisco avanzar en la transformación que él mismo ya había anunciado? ¿Cuál es el contexto en el que llega León XIV? Porque incluso llama la atención que fue una cónclave muy corta. Hay consenso, es lo que implica, ¿no? ¿Tú qué opinas? A mí me parece que el nombramiento, porque hay que llamarlo así, en un primer momento y una consagración, los dos momentos, del Papa León XIV, muestra un proceso de continuidad, pero al mismo tiempo de transformación. Estos dos elementos me parecen muy importantes. Creo que Francisco, a pesar de ya no estar al frente de la Iglesia, siguió actuando después de su muerte en la Iglesia, porque creó todas las condiciones de posibilidad para garantizar, y esto es muy importante, garantizar que el proyecto del modelo de Iglesia, me parece que esto es importantísimo, del modelo de Iglesia que él reivindica, no es su creación, es una reivindicación, tenga continuidad con el papado que ahora tenemos como responsable a León XIV. ¿Cuál sería ese modelo de iglesia? Tenemos que hacer como un recorrido histórico muy inmediato, del siglo XX para acá, no nos vamos a ir más atrás. Cuando llega Juan Pablo II al papado, estar al frente de la Iglesia, se propone un modelo de Iglesia que me parece que Carlos Facio, en una discusión que tuvo con el profesor Enrique Dussel y con Luis Javier Garrido y Leonardo Boff, caracterizó muy bien. Él decía que Juan Pablo II había vivido tres tipos de totalitarismo. Es muy fuerte la palabra. El totalitarismo nazi, el totalitarismo comunista y el totalitarismo que él estaba implementando en la Iglesia Católica. Es decir, un modelo de iglesia de neocristiandad. Y aquí la categoría cristiandad también tiene una connotación política y estructuralmente muy, muy poderosa. Entonces, Juan Pablo II se propone hacer un modelo de iglesia conservador, con todo lo que implica esto, no solamente en términos de doctrina, sino en términos de modelo de iglesia, es decir, de organización, de incidencia en la sociedad. Lo que viene a plantear Francisco en esta ruptura que se va creando poco a poco, porque también el papado de Benedicto XVI es importante, o sea, no es menor que él haya sido nombrado papa, pero Francisco rompe, crea en esas brechas que tiene la Iglesia, en esas fracturas que tiene la Iglesia, logra meter a tal grado que un discurso tan crítico como es la teología de la liberación adquiera ciudadanía dentro de la Iglesia en la propia Roma. ¿Qué encontramos ahora? Un proceso de continuidad, me parece a mí, con León XIV, pero también con transformación al mismo tiempo. Continuidad, transformación. Por ello también me gustaría preguntar a Noé, es algo muy importante también la elección del nombre, León XIV. ¿Por qué elige este nombre el nuevo Papa? Sí, justamente en su primer discurso, él explica o lo relaciona con León XIII. León XIII fue un papa que básicamente estuvo en el último cuarto del siglo XIX y en ese momento se hizo referencia a su encíclica más insigne, que es la Rerum Novarum, que escribió en 1891. Sin embargo, el papado de León XIII es largo, probablemente es de los más largos, creo que es el tercero históricamente hablando, 25 años y 150 días de papado. Entonces no se puede resumir todo el papado de León XIII solo en una encíclica, escribió varias encíclicas y varios documentos pontificios.
Lo que sí queda claro es que justo con la Rerum Novarum, León XIII apuesta por un modelo de iglesia, justo como mi antecesor decía, mucho más social, enfocado, por ejemplo, en los obreros. En ese momento, la crítica que hizo León XIII era justo al capitalismo, pero también al socialismo. Él hablaba de una tercera opción, el catolicismo social como una tercera opción, y se basó básicamente en la Acción Católica que después tuvimos incluso aquí en México. Pero digamos que ese catolicismo social no estaría en el lado progresista que hoy en día pensamos como de izquierda totalmente, ¿no? Incluso hacía una crítica muy fuerte a los patrones, a las empresas, pero el modelo del catolicismo social busca más bien la conciliación y no la lucha de clases, que es una diferencia notable, por ejemplo, con el comunismo o con muchas doctrinas de izquierda, pues. Y yo creo, a diferencia de mi antecesor, no creo que Francisco haya apostado por un modelo de la teología de la liberación, si bien es cierto que dejó de demonizarla, incluso le invitó al seno de la iglesia. Yo considero que Francisco fue más por un modelo pastoral, mucho más centrado en las propuestas del Concilio Vaticano II, y que no llega a una postura tan radical como una teología de la liberación, ejemplo, Leonardo Boff y otros que ya nombró mi antecesor en esta mesa. Entonces, yo creo que esa es una diferencia. Creo que justamente León XIV, el nombre, hace alusión a esta especie de búsqueda de lo social, pero no necesariamente va hacia la izquierda, y eso yo creo que es algo muy importante. Ciertamente Francisco, en su papado, de ahí la continuidad, eligió a varios cardenales que votaron por el ahora León XIV, pero esos cardenales no necesariamente eran de izquierda y tampoco necesariamente estaban en su propia postura, ¿no? Eso habría que decirlo, y con eso termino mi participación. Muchas gracias. Me gustaría también hacerle una pregunta a Valeria. ¿Tú consideras que la Iglesia Católica Mexicana, que bueno, en mi opinión es bastante conservadora, exista un cambio sobre todo en la relación que hay hacia las mujeres, ¿no? El papel que tienen las mujeres dentro de la Iglesia Católica? ¿Crees que existan un cambio? O sea, las mujeres actualmente tienen más un papel como más de cuidado, ¿no? ¿Crees que puedan estar en otro tipo de estructuras a partir de este cambio con este nuevo Papa? Para responderla me gustaría un poco como retomar lo que decían mis compañeros. O sea, a mí, a pesar de que considero que sí hay continuidad con Leonardo, con Francisco, perdón, no entiendo un poco la necesidad, ¿no?, de las sociedades de exigirle radicalidad o exigirle progresismo a la Iglesia Católica. O sea, en mi opinión, el catolicismo es ya una institución conservadora. Y hay aperturas, y creo que Francisco logró varias de ellas, ¿no? O sea, la comunión que dan después a los divorciados cuando vuelven a encontrarlo a casarse, ¿no? Y que da esa nueva bendición. La vinculación de la ecología con la fe, por ejemplo, que le dio también puestos a mujeres dentro de la iglesia importantes que no habían sucedido antes. Sin embargo, ninguna es obispo, ¿no? Creo que eso tendría que venir de un movimiento feminista católico. Y sucede, o sea, están sucediendo. Hay mujeres feministas católicas organizándose para el derecho por decidir en el cuerpo, para situaciones que como mujeres nos interesan y como mujeres actualmente son de nuestra pertinencia. Pero creo que un problema y uno de los retos principales de la Iglesia Católica actualmente es la rigidez de su dogma, que es constitutivo al catolicismo. Por mucho que Francisco haya querido hacer y haya logrado algunos cambios, haya logrado algunas reformas, no iba a ser, en mi opinión, un teólogo de la liberación que practicara, a pesar, ¿no?, de que pues, su orden religiosa y la orden actual, ¿no?, de León XIV sean órdenes practicantes, o sea, sean órdenes que no son meramente teóricas y no son meramente teológicas, son órdenes practicantes. Es muy difícil pedirle a un pontífice y a la Iglesia Católica
que vaya de acuerdo, que vaya, corresponda a la agenda progresista de las sociedades, ¿no? O sea, porque creo que intrínsecamente es dogmática. Pero me parece que eso es una cuestión de la lucha de las, en este caso, mexicanas católicas y latinoamericanas, que es un movimiento, me parece que es de toda Latinoamérica, que está llevándose a cabo. Sin embargo, pienso que la Iglesia Católica Mexicana particularmente pues ha tenido sus propias separaciones, ¿no? Sus propias diferencias con estos papados. Juan Manuel, aquí estamos hablando de un proceso de una convicción de pastoral social. Coincido en que meterlos a los papas en la categoría izquierda o derecha, progresismo, no progresismo, es forzar. Pero estamos hablando de una convicción de pastoral social. ¿Cuál sería el hilo conductor de León XIV respecto a León XIII? ¿Qué tienen que ver en términos de coyuntura, en términos de el momento que le toca a estos papados a asumir frente a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Por qué reivindicar ahora mismo a León XIII? A mí me parece que hay que situar muy bien como la discusión para que no se cometa una injusticia histórica, pero también una injusticia de no una generalización apresurada. Sí. O sea, la Iglesia es una institución, esto es muy importante, recordemos que Paul Ricoeur dice que las estructuras de sentido son las instituciones, y la Iglesia representa una institución social, política, incluso económica, y ha jugado un rol a lo largo de la historia importantísimo, desde justificar y fundamentar, por ejemplo, teológicamente una invasión, una conquista y una dominación, como es el caso de América Latina, de América en general, pero también con voces dentro de la misma Iglesia que denunciaron esas injusticias. Eso es lo que dice Walter Benjamin en relación con cómo el catolicismo jugó, por un lado, un proceso de dominación, pero al mismo tiempo voces proféticas que denunciaron esa injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia no es homogénea, como ninguna sociedad es homogénea y ninguna institución es homogénea. La institución familiar también tiene sus fuerzas. Entonces hay que distinguir que dentro de la Iglesia, los mismos documentos fundadores de la Iglesia, pongamos el tema, o estructuradores de la Iglesia moderna, el Concilio Vaticano II al que hacía relación Noé, tiene una tensión entre un modelo de iglesia más dialogante, más comprometido, diciendo que todos somos comunidad, comunión, que somos pueblo de Dios, y un modelo de iglesia que existe, coexiste y subsiste en esa misma estructura que habla de un clericalismo y de un papismo que concentra el poder político y religioso y económico de las instituciones. Entonces hay que comprender la complejidad. No es lo mismo que esté al frente de esa institución tan importante a nivel mundial un papa con una concepción conservadora como Juan Pablo II, con un modelo de iglesia de concentración del poder en los hombres y no en las mujeres, por ejemplo, ¿no? A un papa que llega y quita lo que nos acaba de decir Valeria ahorita, llega y quita a los hombres y pone grupos importantísimos de mujeres en la toma de decisiones de la estructura de gobierno del Vaticano. Entonces, hay que ver cuáles son los avances, pero yo hablaba, hay continuidad, tanto en concepciones críticas, pero también de conservadurismo. Enfrentarse a una institución que tiene tantísimos siglos de hacer política de primer nivel. ¿En qué sentido política de primer nivel? En que orienta voluntades. ¿En qué dirección? En el conservadurismo o en una perspectiva crítica de reivindicación de los derechos de las personas más vulnerables. Me gustaría con esto nada más dejar hasta aquí la discusión por el momento. Ahorita vamos a regresamos, continuamos con la discusión. Por ahora vamos a ver una entrevista con Bernardo Barranco, que es sociólogo y especialista en religiones. Vamos allá. La primera conclusión que podemos sacar es que habrá continuidad. 1, 2, una derrota de la derecha ultraconservadora que ahora amenaza con cisma. Y 3, el tema de la continuidad de temas como la paz, como la ecología, temas como la migración, ¿no? Y sobre todo la gran duda o la gran expectativa es ver hacia dónde va la sensibilidad, digamos,
teológica y moral de la Iglesia. Es muy pronto, tenemos unos cuantos días para decir, este Papa va a ir por aquí, va a ir por allá. Tenemos ciertas señales. Sería hasta incluso irresponsable decir, este Papa va a ir por esta línea. Démosle un poco de tiempo. El tema de la mujer en la Iglesia no solamente darle espacios, es como darle a tole con el dedo. No, el tema de fondo es el sacerdocio femenino, ¿no? Es el magisterio femenino, son la base más importante, pero hay bases para poder suponer con cierta, digamos, con cierta honradez y con cierta seriedad de que es un papa misionero. Y en la misión, pues no hay muchos elementos, uno tiene que partir de lo que se tiene. Y él conoce bien lo que representa el tema de la pastoral, la evangelización, de echar mano de mujeres, de diaconados, de lo que se pueda, de laicos. Lo que sí es importante es el contexto global que se tiene. Y el contexto global es que la Iglesia en Europa está en una decadencia mortal. La crisis de Europa, para muchos, se debe también a la crisis del cristianismo en Europa. En Estados Unidos hay un ascenso de lo religioso, pero de una religiosidad muy fundamentalista, ultraconservadora. Y en América Latina lo que tenemos es un proceso de migración. Los católicos migran sobre todo a posturas de carácter pente y neopentecostal. Sí es importante, como buen misionero, que eche mano de los recursos que él pueda para poder, digamos, levantar un poco una barca que se ve hundida y que los signos de esperanza están más en Asia, que es una minoría religiosa, pero es inmenso Asia, una minoría religiosa es muy grande, o en África, que también está creciendo. Pero el hecho es que en Occidente está realmente, sobre todo el catolicismo, en un proceso de decadencia y en un proceso de degradación. Todo fundamentalismo es intransigente, no negocia. La palabra de Dios es absoluta. La palabra escrita en la Biblia es determinante, ¿no? Entonces, el gran tema aquí es que el ascenso del fundamentalismo, sobre todo en Estados Unidos, en algunos grupos de América Latina, se debe a la crisis de identidad que tiene Occidente, ¿no? A la extrema individualización de las sociedades, a la falta de sentido comunitario o familiar, ¿no? Es decir, los tejidos sociales de estas sociedades, de este conjunto social occidental, se están degradando y por lo tanto entonces la presencia de posturas absolutas, ¿no? Son, digamos, como una oferta de garantía de un futuro que se está negando en la realidad. Ahora, esto es muy perjudicial porque el fundamentalismo es esencialmente ultraconservador. El núcleo de este debate es que los ultraconservadores quieren construir una identidad nostálgica mirando al pasado, dura, pura, como absoluta, mientras que los reformadores lo que quieren hacer es una adaptación a los retos que plantea la sociedad moderna en términos de cultura, en términos de sensibilidad social, en términos de vínculos, etc. Por eso es que es muy importante que la calidad o las características del nuevo Papa se centren en tres aspectos. Uno, la pastoralidad, ¿no? El tener el mensaje, digamos, de la oferta católica, importante, recreada, viva, activa. Dos, el tema de la diplomacia. Todo esto requiere un complejo comportamiento de vínculos, de relaciones, etc. Y tres, carisma. El nuevo Papa, las dos primeras perspectivas las tiene. Tiene que construir un carisma, una personalidad fuerte, que llegue, que impacte. Me llama mucho la atención el hecho de que León XIII fue un papa que asumió en un momento a finales del siglo XIX en el que estaba comenzando la revolución industrial en el continente americano. Cada vez emergía con más fuerza Estados Unidos como una hegemonía global y se generaba el caldo de cultivo para que en todo el mundo occidental y occidentalizado comenzaran las primeras revoluciones sociales. En ese sentido, Valeria, a mí me gustaría que revisemos por qué el Papa León XIV reivindica esta figura justo ahora
que estamos viendo un momento de cambios sociales. Me parece, no sé tú qué opinas, que se está consolidando un mundo multipolar en donde las fuerzas hegemónicas que emergen para compartir la hegemonía con Estados Unidos son hegemonías no occidentales. Y por otro lado tenemos una grave crisis, como ya lo dijo Bernardo Barranco, de Occidente. Europa cada vez está en una crisis social, económica, política más tremenda. Y en ese sentido me gustaría que analicemos la reivindicación que hace el Papa León, de León XIII, de su predecesor, pero también entonces él mismo en qué momento se está viendo como Papa para asumir en el mundo. ¿Qué opinas? Qué bonita pregunta. Creo que es una aspiración muy legítima, ¿no? De alguien que es un teólogo y un practicante que ha pasado gran parte de su vida en Perú, o sea, es una migración que va del norte al sur, ¿no? O sea, está situándose desde un sur que no es Buenos Aires, ¿no? O sea, un sur que es una comunidad pobre de un país empobrecido, como lo ha sido Perú, y que ha pasado ahí gran parte, o sea, la mayoría creo que de su, no sé si de su vida, pero sí de su ejercicio, ha sido en Perú. Entonces, ha llegado, o sea, llega al Vaticano, en mi opinión, como alguien que está situado en América Latina, o sea, como alguien que está situado en la parte donde no solamente ve y ha escuchado y ha leído sobre la pobreza, sino que la ha vivido y la ha compartido y ha servido a los pobres y ha acompañado, la ha experimentado, ¿no? En toda su extensión de la palabra. Entonces creo que es un papa que llega situado desde la pobreza, llega situado desde América Latina, desde un sur global, y empieza a hacer, ya veíamos al inicio, ¿no? su primer discurso, su bienvenida, bueno, cuando la hace para la defensa, ¿no? De un grupo o una población, una etnia que está en peligro de dejar de existir, o sea, es algo gravísimo que no sé, no me parece que hablemos lo suficiente de ello, y se pronuncia a favor. La última pronunciación, por ejemplo, de Francisco en el último domingo que da misa, también va en torno a esto, ¿no? O sea, es un llamado a que pare el fuego en Gaza. Lo mismo hace León XIV. Creo que es una aspiración legítima y correspondiendo a los tiempos, con lo que hacía León XIII, ¿no? Y la modernidad, etcétera. O sea, León XIII se da cuenta de que no solo la revolución industrial, sino también la modernidad, el intelecto, etcétera, empiezan a crear escuelas. Bueno, ¿cómo responde él? Dice, bueno, vamos a crear una escuela católica, ¿no? O sea, vamos a responder a estos nuevos mecanismos, estas nuevas instituciones, del mismo modo, pero con el catolicismo. Entonces, vamos a crear escuelas católicas, vamos a crear juventudes católicas, centros de reunión católicos, etcétera. Que es un movimiento bastante inteligente, dinámico. Creo que la aspiración de León XIV ahora es un poco corresponder en ese sentido, ¿no? Hablaba él de los peligros de la inteligencia artificial, de cómo y empiezan a romper los tejidos sociales que ya están un poco rotos, de posicionarse también del lado de los pobres, del lado de las personas que somos las más afectadas, que somos la gran mayoría por dinámicas neoliberales, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me va a parecer bastante interesante y estoy así expectante, ¿no? Ver cuáles son estos nuevos mecanismos que frente a la tecnología puede presentar la Iglesia Católica. Noé, a partir de todos los retos y los puntos que ya puso en la mesa Valeria, ¿tú cuáles crees que sean los obstáculos de este papado de León XIV y cuál es el punto de enunciación desde el cual parte el nuevo papa? Yo considero que una parte importante de las decisiones que puede tomar León XIV de aquí en adelante tiene relación con la reproducción de la Iglesia como institución. O sea, cómo llegar a los jóvenes, creo que es una parte bastante importante. Cómo también llegar a lo que hizo León XIII con la Acción Católica, cómo llegar a partes específicas, profesionistas específicos dentro del mundo. Creo que es uno de los retos más grandes. Por ahí, nombrando a Juan Pablo II, mi antecesor en la mesa, Juan Pablo II logró, para mal o para bien,
una reproducción, por ejemplo, con los universitarios de manera adecuada, con una pastoral universitaria bastante fuerte, conservadora, muy conservadora, pero al final lo logró. Creo que Francisco lo logró aún más, en el sentido de que probablemente la población que más va a extrañar a Francisco sean los ateos, o sea, personas al exterior de la Iglesia Católica. Y creo que León XIV debería de estar apuntando hacia allá, ¿no? Hacia poblaciones específicas. Y creo que uno de los retos también más importantes para mantener la tradición en la Iglesia Católica, pues es el uso de la tecnología. Francisco apuntaba un poco al uso de la tecnología y la ética, y creo que es un camino bastante adecuado para que puede seguir León XIV. En su discurso, una de las cosas que también apunta es a la unidad. Probablemente es la más fuerte, la unidad y el amor, ¿no? Y creo que es una de las posturas interesantes también que puede seguir León XIV. Bueno, otra pregunta para Juan Manuel. Muy bien, adelante. Bueno, esa sí es una pregunta que yo tengo, que yo creo que muchos más debemos de tener por ahí. ¿Cómo impacta esta elección a la Iglesia Católica Mexicana? La Iglesia Católica Mexicana por ahí tiene un comunicado en el que dice que hay que abonar más al trabajo social, al trabajo comunitario, a la paz en México. Esto, digamos que es porque la Iglesia Católica ya no empatiza tanto con la comunidad mexicana, o por qué razón es este cambio. ¿Habrá un cambio verdadero, digamos, una apertura, más personas querrán a lo mejor regresar a la Iglesia Católica? Yo creo que la Iglesia Católica Mexicana, al igual que todas las iglesias, no es homogénea. Para empezar, hay como dos grandes sectores de iglesia. La iglesia jerárquica, la iglesia institucional, y la iglesia comunidad, comunión, pueblo de Dios. O sea, son dos niveles como de cómo se cristaliza la institución iglesia en México. Entonces, si hacemos la recepción del mensaje de León XIV, que hay que insistió Valeria una cosa muy importante: ¿dónde está situado? Y me gustaría jalarlo para comentar tu tema. Él se llama Roberto Francisco Prevost Martínez. O sea, es hijo de migrantes en el corazón del imperio, con una práctica de formación dentro del imperio, pero con un desarrollo de su ser religioso en la periferia, en Perú, y después en el otro corazón de la iglesia, que es Roma. Entonces, creo yo que la iglesia latinoamericana y particularmente la iglesia mexicana tiene que jugar políticamente, y juegan políticamente también en la relación con el Papa. Tenemos grupos de obispos ultraconservadores en México. En términos generales, la iglesia mexicana jerárquica es conservadora. Eso es inevitable. Sin embargo, esta conferencia del episcopado mexicano no está fuera de una organización continental y de una organización mundial que se llama Iglesia Católica. Deben de acatar los resolutivos, o al menos los resolutivos como es del Concilio Vaticano II, como son los de las conferencias latinoamericanas, desde Medellín hasta la última relevante, que es Puebla, y digo última relevante porque ya Santo Domingo y después Aparecida llevan otra ruta justo en la línea de Juan Pablo II. Entonces, la iglesia mexicana tiene que responder, porque también ahora es un papa joven, 69 años. Sí. Vamos a tener la oportunidad, si no pasa otra cosa, de tener un papado largo, de largo aliento, diría por allí alguna comunicadora, periodista, ¿no? De largo aliento. Entonces tenemos que ver y visibilizar cómo se va cristalizando lo que él está pensando, y cómo va poniendo también, si Francisco puso orden en la curia, con muchas dificultades. Me parece ahora que el Papa León XIV tendrá que ir pensando ahora ya no solamente en Roma, sino a nivel del mundo, porque él es un hombre de mundo, es un hombre misionero. Entonces hay ahí otro perfil, otro horizonte. Por eso el desde dónde se sitúa es fundamental. Es hijo de migrantes en el corazón del imperio, formado con una formación científica en matemáticas, en física, en derecho canónico, y también un hombre que formó jóvenes. Y esto es muy importante, tiene experiencia de formar jóvenes desde la preparatoria,
pero también en el proceso de formación de los religiosos de la Orden de San Agustín. Eso es muy importante. Bueno, estamos escuchando las voces y opiniones de especialistas en la materia, pero también me parece muy importante que escuchemos al pueblo. Vamos al Vox Populi. Pues sí es importante porque mucha población mexicana es católica y pues sí, está bien. Bueno, para quienes son católicos tal vez, pero quienes no queremos pues a lo mejor no. Bueno, la verdad no soy muy religiosa, entonces realmente no tendría como tal una opinión certera. Creo que repercute de cierta manera, impacta en el Estado mexicano porque somos un Estado profundamente católico. Siento que la elección del Papa sí es algo que nos perjudica, ya que el Papa es importante para el mundo. Los ideales que ellos promuevan van a ser los que la gente de la religión promueva y eso nos puede afectar en la ideología, que haya más discriminación. Lamentablemente hoy en día la religión se está tomando como una forma de manipular a las personas. Pues es que no sé mucho del tema, no he buscado información. Creo que es políticamente importante, pero no estoy muy consciente de aquí en México pues en qué afecta. Por la familiaridad que tiene con Latinoamérica, ¿no? Porque ha convivido más de 20 años creo, en Perú. Entonces quiero pensar que ella tiene como esa familiaridad. Yo me quedo un poquito inconforme porque históricamente pues no ha habido un papa afrodescendiente ni ninguno asiático. En cierto punto sí es importante, no tanto como si seamos religiosos o no. El anterior papa hacía muchas conferencias con la ONU sobre el desarrollo de la sociedad, etcétera, ¿no? Creo que somos uno de los principales países en que somos católicos y de alguna otra forma sí impacta a las comunidades o a las casas de México. Siento que las perspectivas ideológicas de este papa y del anterior sí como que contrastan mucho. La religión tiene un impacto en la toma de decisiones de un país, entonces tiene importancia. La verdad desconozco del tema. Bueno, es que yo no creo en la iglesia, entonces no sé, a mí me da igual si hay uno nuevo, uno viejo. Justamente venimos de este Vox Populi, por lo que me gustaría preguntarle a Noé, ¿qué tan importante es para los jóvenes esta elección de este nuevo papa, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante? Bueno, yo creo que lo primero que tendría que decir es que depende del lugar. Por ejemplo, si hablamos de Guadalajara, creo que las respuestas de los jóvenes serían un poquito diferentes, tal vez más cercanas a decir que sí importa quién es el papa. Yo creo que eso depende, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes en general, considero que para un porcentaje importante, sí tiene relevancia quién es el Papa y sobre todo cuál es la postura que toma el Papa, esta figura, frente a temas que los involucran, como justamente el sacerdocio de mujeres, la decisión sobre sus cuerpos, la pobreza. Creo que es un tema central para cómo la Iglesia ha utilizado su riqueza. Y si es una institución rica, ¿por qué, por ejemplo, no termina por por donar más a los pobres, ¿no? Claro, esa no es su tarea, pero al fin es algo que a los jóvenes, pues, les involucra. Valeria, ya hablamos y deslizamos bastante sobre este origen de la convicción de pastoral social que adquiere en el Perú el Papa León. Pero a mí me llama la atención una coincidencia, que es el hecho de que ahora mismo tenemos dos mandatarios legítimamente electos, ideológicamente completamente distintos de Estados Unidos. ¿Qué implica para el mundo que tengamos a dos personajes tan relevantes de origen estadounidense confluyendo además con ideologías muy distintas? A veces en las redes sociales de el Papa, antes de ser Papa, tenía muchos cuestionamientos a Trump por su postura antimigrante, etcétera. ¿Qué implica? ¿Tú qué ves en esta coyuntura? No solamente a Trump, ¿no? También ahora al vicepresidente Vance. Hay un posicionamiento a favor de los migrantes desde el ahora Papa León XIV. Sí. Y ya lo comentábamos, es una experiencia de una iglesia latinoamericana, o sea, es la experiencia de apoyar al migrante, de apoyar al empobrecido, de conocer las condiciones por las cuales las personas están en esas situaciones paupérrimas, ¿no? O sea, estamos en esas condiciones. Entonces,
no sé, o sea, creo que Trump ha intentado figurar en todos los espacios, ¿no? Incluso en los espacios que desconoce. O sea, la Iglesia Católica en Estados Unidos no es de las más grandes, o sea, en Estados Unidos hay más cristianismos en sus distintos tipos de evangelismos, pero sí hay un interés, o sea, por ejemplo, pienso, ¿no? O sea, el Papa cuando da su primer discurso y habla en latín y da la bienvenida, etcétera, después no habla en inglés, ¿no? O sea, siendo una persona estadounidense, no habla en inglés. O sea, el siguiente idioma, la siguiente lengua que... Español. Exacto, ¿no? Habla en español. Y incluso saluda a Perú. Saluda a Perú y dice, bueno, todos los que estuvieron conmigo en esta orden, ¿no? Quiero enviarles un saludo. O sea, algo como muy genuino, muy cercano. O sea, estamos situados en una iglesia latinoamericana, bajo una experiencia de iglesia latinoamericana. Conoció, por supuesto, a los exponentes o a los principales voceros de la teología de la liberación y su orden, ¿no? Su orden misma agustina de hacer comunidad, de no tener protagonismos, de llevar a toda la iglesia a ser, decía ya Juan Manuel, la iglesia sí como lo institucional, episcopal, etcétera, pero la iglesia como comunión, ¿no? O sea, creo que ahí se sitúa lo agustino, la iglesia como comunión, la iglesia como echar mano de donde se pueda para salir adelante como comunidad. Creo que no va a caer muy bien en Estados Unidos como con sus dirigentes, ¿no? Por las políticas que están implementando, pero creo que es necesario para el resto de nosotros. Claro. Y ahora en México, me gustaría saber en México, ¿qué papel ha jugado políticamente la Iglesia Católica acá en nuestro país? Pues tenemos posturas, tenemos protagonistas, conservadores, muy conservadores, justificadores incluso de políticas de represión en la época del PRI, en la época del PAN, por ejemplo. El famoso Club de Roma, este grupo de cardenales y obispos nombrados por Juan Pablo II que implementan un modelo en la línea de Juan Pablo II, pero también tenemos una iglesia con el pueblo, una iglesia de los pobres, como se les ha llamado, que tiene su base en justo las comunidades eclesiales de base, donde está la praxis de fe. La praxis de fe es el modelo en cómo se organiza y se vive el cristianismo. Esa praxis de fe genera una reflexión sobre sí misma y esa es la teología. La teología de la liberación está siempre presuponiendo una praxis de liberación. Por eso es peligroso, por eso Juan Pablo II la persigue, porque él es un aliado de los sectores a nivel global. Por eso es muy importante la incidencia de quién es el Papa. Es muy importante. ¿Y ahí puede haber el choque entre estas dos figuras estadounidenses? El Papa León. Yo digo que ya hay un choque, pero un choque político muy fuerte. Lo dijo Valeria claramente. El Papa Francisco termina su pontificado alertando y haciendo un llamado sobre el tema de Gaza, el exterminio que está experimentando un pueblo, a partir de una relación violenta, injusta, que rompe el Estado de Derecho internacional. ¿Y cuál es el primer mensaje de esta presentación pública del Papa León XIV? Insistiendo sobre el tema, con el programa abrimos con eso, insistiendo sobre el tema de la violencia. Eso es decirle a todos los generadores de violencia que no está de acuerdo y es un posicionamiento político. Y nos está diciendo a nosotras y a nosotros, esta es mi postura. Valoren ustedes cuál es lo razonable. Eso significa que como creyentes, si es que lo somos, o si no lo somos, podemos hacer un juicio crítico y decir qué es lo razonable en esta situación. Lo que está planteando una situación de despojo, de exterminio, o quien está planteando la justicia, el respeto a los derechos y particularmente de los más pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos que se encuentran en nuestra mirada cotidianamente en un despojo que estamos presenciando. Hay una postura política que ya se está dando de hecho. La elección, de hecho, es política también. Claro. ¿No? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa del Desfiladero. Pues dejen sus comentarios, sus dudas, todo en redes sociales. Pues obviamente este programa es muy importante porque los jóvenes a veces se dice que hay un retroceso de algunos que se están haciendo hacia el conservadurismo y hay también un avance, ¿no? Existen estas dos posturas y pues estaría muy interesante que ustedes nos dijeran en redes sociales qué es lo que piensan, ¿no? ¿Qué es lo que creen que está pasando? O sea, ¿realmente hay un retroceso o realmente estamos avanzando hacia otro espacio? Y si la Iglesia Católica puede abonar hacia un cambio
Vivimos un momento en el que el mundo está cambiando, el autoritarismo ha recuperado fuerza y las grandes hegemonías están cambiando la correlación del planeta entero. En ese contexto llega el Papa León XIV y creo que este programa apenas fue una probadita de los temas que tendremos que estar analizando para comprender a profundidad hacia dónde se dirige el planeta. Muchas gracias a Juan Manuel, muchas gracias a Valeria, muchas gracias a Noé por habernos acompañado, y antes de irnos me parece muy importante que invitemos a todas las personas a que vayan a votar este 1 de junio. El proceso de transformación judicial nos corresponde a todas y todos. Estamos a nada de lograr un paso fundamental. Por primera vez en la historia del mundo se está dejando en manos del pueblo completo la configuración del sistema de procuración de justicia. Vamos a marcar un precedente para el planeta y por eso es muy importante participar este 1 de junio.